Cordial saludo desde dos departamentos hermanos, como es Boyacá, mi compañero Rafael Ricardo, y Nariño, mi nombre es Miriam Racalera Somorillo, estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación. Agradecemos al Congreso Nacional de Lectura, Escritura, Investigación, Didáctica, LEID, Región Santander, por intermedio del doctor Pablo Enrique Arellano García, por habernos hecho extensiva esta invitación a hacer posible nuestra ponencia y participar en estos congresos virtuales. Hablar de escritura creativa es escritura creativa en escuelas rurales, es hablar del alma del territorio, es mirar cómo la palabra florece en el campo, en los caminos veredales y en las voces que resisten el olvido. Esta práctica implica un cambio en la concepción tradicional de la enseñanza de la lengua, dejando de ser una actividad mecánica o quizá normativa para convertirse en un acto creativo y humano. Pues con este trabajo buscamos visibilizar la riqueza educativa y simbólica del contexto rural, fortaleciendo la escritura creativa como una herramienta de identidad y transformación social. Escuela rural, espacio de vida y comunidad, donde la educación se constituye desde la relación directa con el entorno y las personas que ahí lo habitan. En la escuela rural cada día es una lección que no solo se aprende en los libros, ni en los cuadernos, también se aprende en las miradas de los niños, en los gestos, en su ternura, en el trabajo del campo, en la memoria de aquel lugar. El aula multigrado se caracteriza por diferentes edades y niveles educativos, un espacio donde permite fomentar el aprendizaje colaborativo, enriqueciendo la experiencia educativa. También fomenta lo que es autoestima, respeto, colaboración, empatía, liderazgo y desarrollo de habilidades. Espacio de retos y oportunidades. Pues mire que donde hay desafíos, estos se transforman en oportunidades para aprender y para crecer, para crear juntos. Las limitaciones quizá materiales o geográficas impulsan lo que es la imaginación y la creatividad de los niños, la colaboración, la empatía y la resiliencia. La diversidad de edades también es un punto a favor, porque permite enriquecer el proceso educativo, aportando diferentes perspectivas, pues cada estudiante comparte sus saberes, promoviendo un aprendizaje significativo y reconoce la realidad de cada uno de los estudiantes para hacer un espacio inclusivo en nuestras aulas. El maestro, el docente, como guía, pero también un mediador entre la cultura y el conocimiento. Fomenta respeto, imaginación, investigación, valora lo que es la diversidad en el aula. La escritura creativa es un acto de humanización, es el encuentro con lo más sensible del ser humano, porque permite a los estudiantes expresar sus emociones, sus sentimientos. La escritura creativa es el eco del pensamiento humano, el puente que transforma ideas, sentimientos, en mundos imaginados que laten y perduran, ¿no? La escritura creativa, más que todo, permite reconocer la identidad de nuestros territorios. Casani nos dice que escribir es visualizar el pensamiento, dar la voz a la infancia. Cuando los estudiantes escriben, el aula se llena de mundos posibles. Tus palabras, como semillas de verdad y ternura, revelan las miradas nuevas sobre lo que es lo cotidiano. Dar voz a los estudiantes, a la infancia, es escuchar su modo de vivir, su modo de pensar, su modo de actuar, sin reprocharlos, tampoco sin corregir su imaginación, más bien acompañarlos, dándoles ánimo y celebrando sus capacidades de asombro que ellos presentan en sus momentos. Construir identidad y comunidad. En la escuela, la escritura creativa, las voces se encuentran en la diferencia. Cada historia compartida
nos recuerda que pertenecemos a un mismo tejido social, lo que nos hace ser sensibles, empáticos, lo que nos hace ser comprometidos con nuestras realidades. En la escuela rural, el aprendizaje se teje con el trabajo comunitario, la cultura, la idiosincrasia, la imaginación crítica, el entorno colaborativo, la flexibilidad de inclusión, la memoria colectiva. Se teje con los hilos del trabajo, la cultura. Esto permite reflexionar, incluir cada voz que encuentre su lugar, así como la memoria colectiva se convierte en fuente de sabiduría, recordándonos que educar también es cuidar, compartir y construir juntos un futuro desde las raíces de nuestro territorio. El contexto rural nos ofrece escenarios naturales y culturales que impulsan la escritura creativa. La tulpa, la fogata que motiva a los niños, la huerta, la melodía de la lluvia, los cuentos de los abuelos, la noche que inspira y la tierra, son estos espacios que son fuentes de inspiración para nuestros estudiantes y para que ellos puedan plasmar sus relatos. Paulo Freire nos habla que la vida cotidiana y las experiencias concretas son esos espacios que motivan para la escritura creativa y que a través de la pedagogía se aprovecha las condiciones reales, materiales, para poder conectar la escritura con la vida. Transformar desafíos en las oportunidades es poder entender que en estos contextos se tienen limitaciones materiales, tecnológicas y otros tipos de barreras que dificultan la vida y la vivencia de estos estudiantes, pero ellos han aprendido a transformarlos y convertirlos en oportunidades, a aprender a ser resilientes y resignificar cada una de estas vivencias y convertirlas y plasmar estas vivencias en relatos con escritura creativa. Los aportes investigativos nos demuestran que al realizar el pensamiento, la preservación de ese patrimonio inmaterial con el registro de los relatos, el desarrollo del pensamiento crítico y a través de la voz y la resiliencia propia sobre esas dificultades, se legitima a la escuela multigrado como un escenario para la generación de conocimiento. Y todos estos aportes sencillamente abren la posibilidad para que se abran otras investigaciones educativas en contextos rurales y motivando a la escritura creativa con nuestros estudiantes. Gracias. Un cordial saludo para todos, me presento, mi nombre es Raúl Jojoa Santa Cruz y les vengo a presentar la ponencia titulada Mediación docente y pluralidad de saberes, claves críticas para integrar modelos de inteligencia artificial generativa en la escuela. Como tal, este trabajo forma parte de mi investigación doctoral, la cual busca pensar la inteligencia artificial no como una herramienta técnica, sino como un fenómeno pedagógico, ético y político, que transforma la manera en que enseñamos y aprendemos como tal. Para nadie es un secreto que vivimos en un momento en el que pensar puede ser delegado a una máquina. Es más, la inteligencia artificial generativa, al producir textos y razonamientos, corre el riesgo de convertir la educación en un proceso más técnico que en un acto reflexivo. Y aquí, siguiendo un poco las ideas de Feinberg, la tecnología no es neutral, y eso tenemos que tenerlo muy claro, ya que esta materializa valores y estructuras de poder.
Por lo tanto, cuando dejamos que el algoritmo decida por nosotros, estamos delegando nuestro juicio. Y a esto lo estamos llamando nosotros tutela algorítmica, que es una forma de dependencia que elimina la experiencia nuestra a la hora de decidir qué conocimiento es verdadero. Por lo tanto, el maestro y el estudiante en este escenario se están convirtiendo cada vez en entes que dejan de pensar y se limitan únicamente a consumir respuestas. Y por lo tanto, nos estamos enfrentando a una realidad en donde copiar y pegar sin pensar nos está robando la capacidad de juzgar. El algoritmo ya no solo responde, sino que también nos dice qué y cómo pensar. Por lo tanto, la educación aquí corre el riesgo de volverse una pedagogía de la comodidad, en donde poco a poco está desapareciendo la pregunta crítica de nuestras aulas. Otro de los grandes peligros que aparecen aquí es, como lo advirtió ya Herbert Marcuse hacia los años 60, y es cuando la razón se reduce a una función instrumental. Y entonces surge lo que él llamó la unidimensionalidad, que es pensar solo para ser eficientes. Hoy esa tendencia está adoptando una forma digital, ¿sí? Los algoritmos ahora, ¿qué hacen? Predicen, corrigen, evalúan, pero al hacerlo están eliminando el conflicto y la reflexión de nuestras aulas. Y hoy más que nunca un docente crítico debe reintroducir la lentitud y el diálogo donde la máquina está imponiendo la velocidad. Y es que ya Biesta nos lo recordaba, ¿no? Una educación que vale la pena debe ser difícil, ¿sí? La verdadera enseñanza debe incomodar, debe desafiar y debe obligarnos a pensar, no solamente a consumir respuestas instantáneas. Por lo tanto, educar es formar juicio, no producir únicamente rendimiento. El otro de los grandes peligros de automatizar el pensamiento está en que si este pensamiento cada vez se automatiza más, el maestro se vuelve ausente. Ya Freire lo decía, ¿no? Cuando con claridad meridiana decía que enseñar es crear las condiciones para que el estudiante piense su propio pensamiento. Y esto, sin mediación humana, la educación se reduce únicamente a la gestión de datos y no a la formación del juicio. Por eso hoy tenemos que decirlo con total claridad: el docente no es reemplazable. El docente hoy es quien nos enseña a dudar del algoritmo, a preguntar lo incómodo, a pensar por nosotros mismos. Por eso, hoy más que nunca, la mediación docente debe ser una práctica de resistencia, no solamente una técnica como tal. Y el cuarto peligro que tenemos aquí, y es que la inteligencia artificial puede convertir el aprendizaje en un proceso fluido y rápido, pero eso vacía el sentido formativo de nuestras aulas. Y no tenemos que olvidar que educar implica la dificultad, implica aceptar el error y recuperar el valor del esfuerzo como un acto ético y político. Y eso tenemos que decirles a nuestros estudiantes, ¿sí? Ellos tienen derecho a no entender, a equivocarse, a ir lento, ¿sí? La inteligencia real, ¿dónde crece? En la dificultad, no en la respuesta automática. Por lo tanto, la mediación docente preserva ese tiempo humano del aprendizaje como tal. Y en ese escenario también estamos abocados a cosas que estamos perdiendo cuando se implementan estos modelos de inteligencia artificial. El primero, según Boaventura de Sousa Santos, es que estamos asistiendo a un epistemicidio digital. ¿Por qué? Porque los algoritmos están reproduciendo la hegemonía del norte global, lo cual está invisibilizando los saberes locales y que no son hegemónicos. Y es que lo que no existe en las bases de datos occidentales, para la IA simplemente no existe. Y a nosotros se nos ha presentado el algoritmo como algo neutral. Pero algo que tenemos que decir muy claro también es que él está marginalizando nuestras epistemologías. Es verdad que la inteligencia artificial no censura, pero sí omite. Y esa omisión es una nueva forma de colonización del saber en la actualidad.
Otro elemento que estamos perdiendo es lo que en palabras de Boaventura de Sousa también se llama la justicia cognitiva, y es reconocer que no hay un conocimiento universal, sino una diversidad de conocimientos situados, ¿sí? Walsh, 2017, llama a esto reexistencia, ¿sí? Que es crear espacios donde los saberes ancestrales, populares y científicos dialoguen, pero de forma horizontal, no desde una imposición del marco anglosajón que ha determinado qué es lo verdadero como tal. ¿Listo? Y aquí tenemos que decirlo muy claro, ¿no? El conocimiento indígena sobre las plantas medicinales, el conocimiento de nuestros pueblos originarios es tan legítimo como el de las revistas científicas. ¿Listo? Y reconocerlo no solo es romanticismo, sino que a esto lo llamaremos resistencia epistémica. Y es ampliar el campo de lo que cuenta como sabe. Y esto es importantísimo porque en América Latina la dependencia tecnológica también se ha convertido en dependencia cognitiva. Y por lo tanto, hoy más que nunca tiene que aparecer escenarios de soberanía cognitiva que nos permitan recuperar el derecho a decidir qué, cómo y para qué aprendemos, pero desde nuestra lengua, desde nuestro territorio, desde nuestras culturas como tal. Es verdad que nosotros dependemos de software, plataformas y datos del norte. Por eso hoy más que nunca necesitamos formar docentes críticos y comunidades educativas que no solo usen la inteligencia artificial, sino que la interpreten y transformen desde sus propios contextos. Y esto implica que resistir no es rechazar la tecnología, sino que resistir es interrogarla desde nuestras epistemologías. Aprender a traducir entre cultura y tecnología es hoy más que nunca un acto de emancipación, ¿sí? Y el objetivo está claro, ¿no? No es adaptarse al algoritmo, sino reprogramarlo simbólicamente desde nuestras lógicas. En síntesis, integrar inteligencia artificial generativa en la escuela no es adaptarse a la máquina, sino redefinir lo humano desde la educación. Desde esta perspectiva, la mediación docente preserva el juicio, la pluralidad de saberes y garantiza la justicia cognitiva. Por lo tanto, y para terminar, educar hoy significa enseñar a pensar con y contra la máquina, en defensa de la soberanía cognitiva latinoamericana. Les agradezco muchísimo su atención y en ese sentido pues he querido compartir algunas líneas de mi trabajo doctoral. Que tengan un feliz día. Buenos días. Le damos gracias al grupo organizador del Congreso por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestra ponencia en este evento, la cual se titula Fundamentos teóricos del discurso oral de los docentes de educación secundaria. Los autores Diego Ramírez Galeano y Ronald Rodríguez Rodríguez. El discurso oral ha sido tradicionalmente relegado a un segundo plano, en gran medida al enfoque gramatical, el cual está centrado en el análisis de texto escrito. Mas, sin embargo, esta perspectiva ha sido superada gracias al avance científico sobre el discurso oral, que ha demostrado que tanto lo oral como lo escrito poseen su propia particularidad. Lejos de ser excluyentes, ambos modos de comunicación se complementan, el uno con el otro. Particularmente en las aulas de clase, los docentes y estudiantes, dependiendo de su objetivo de comunicación, eligen cuál se les hace más útil para lograr una comunicación efectiva en el ámbito escolar o en el salón de clase. También podemos decir que el discurso oral es una exposición de un tema que se realiza de manera hablada frente a una audiencia para transmitir puntos de vista u argumentos. Esto que desarrolla habilidades críticas y comunicativas en los estudiantes. También los motiva, le da una participación activa y crea un ambiente de diálogo
en los estudiantes. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de obtener un aprendizaje significativo de los estudiantes. El planteamiento del problema. En el ámbito regional, el departamento de Boyacá, el problema del discurso oral ha reflejado algunos desafíos particulares vinculados a factores sociales, culturales y educativos que afectan la enseñanza y el desarrollo de las habilidades orales en esta región. En el caso particular de nosotros, que trabajamos en zonas rurales, se nos ha dificultado. ¿Por qué? Porque se hace énfasis en el lenguaje de indígenas y el bilingüismo en toda esta zona de Boyacá. Pues al igual que en Boyacá, en otras partes de Colombia ha prevalecido una tradición pedagógica que prioriza el aprendizaje de la lengua escrita sobre la lengua oral. En la gran mayoría de las instituciones colombianas se ha puesto mayor énfasis en la lectura y la escritura formal, dejando a un lado el desarrollo de las competencias orales de los estudiantes. Formulación del problema de esta investigación. ¿Cuáles de los principios básicos del discurso oral en los docentes de educación secundaria se puede constituir en aportaciones para generar un fundamento teórico que permita promover un buen desempeño de la enseñanza de la oralidad en los docentes de la institución educativa rural Cocha Medina Silva y Nuestra Señora Naval del municipio de Musgo, departamento de Boyacá, en Colombia? Objetivos de la investigación. Nuestra investigación tiene un objetivo general, el cual es generar fundamentos teóricos a partir de los principios básicos del discurso oral dirigido a los docentes de la educación secundaria, como aportaciones para promover un buen desempeño de la enseñanza de la oralidad en los docentes de la institución educativa rurales Cocha Medina Silva y Nuestra Señora Naval del municipio de Musgo en el departamento de Boyacá, Colombia. También lo desarrollamos con 3 objetivos específicos, los cuales son: interpretar el discurso oral de los docentes de la institución educativa rural Cocha Medina Silva, Nuestra Señora Naval. Como segundo objetivo específico tenemos analizar los principios básicos de la oralidad y su interacción a las prácticas pedagógicas. Como tercero y último objetivo específico, estructurar fundamentos teóricos enfocados al discurso oral de los docentes de la educación secundaria en la institución educativa rural Cocha Medina Silva y Nuestra Señora Naval del municipio de Musgo, departamento de Boyacá, Colombia. Sobra decir también que el discurso pedagógico de un docente influye de manera indiscutible en los estudiantes, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, así como en la adaptación al contexto en que se desarrolla dicho discurso. Por ello es fundamental que los docentes utilicen su discurso en el aula de forma consciente, utilizando una comunicación de manera clara y explícita, al tiempo que fomenta un ambiente de diálogo entre los estudiantes. Además, no deben descuidar la forma, la estructura de una perspectiva semántica y pragmática, lo que permite que la enseñanza de los estudiantes se obtenga un aprendizaje significativo en los estudiantes. Por otra parte, también tenemos las teorías básicas. Este estudio permitirá generar fundamentos teóricos a partir de los principios básicos del discurso oral dirigido a los docentes de la educación secundaria, como aportaciones para promover un buen desempeño de la enseñanza de la oralidad en los docentes de la institución educativa rural Cocha Medina Silva y Nuestra Señora Naval del municipio de Musgo en el departamento de Boyacá, Colombia. Utilizamos también una teoría de la comunicación, y es bueno recordar que nuestra propuesta resalta que el lenguaje no solo comunica información, sino que tiene el poder de generar efectos en la realidad a través de los actos orales. No más allá de los sonidos emitidos, el lenguaje implica consecuencias que pueden ser rechazadas o aceptadas por el receptor, en este caso serían los estudiantes.
El significado de la palabra está influenciada por el contexto donde se desarrolla este entorno pedagógico y la interacción de los estudiantes. Por eso toca tener muy en cuenta esos dos aspectos, tanto la forma como se expresa la oralidad y el entorno donde se desarrolla este discurso oral. A continuación, mi compañero Diego Ramírez les hablará sobre la metodología de esta investigación. Muy buenos días. En cuanto a la metodología, el paradigma de investigación es interpretativo, el enfoque es de metodología cualitativa, el método de investigación es el análisis comparativo constante. El discurso pedagógico oral se refiere a la estructura, a la forma en que los docentes estructuran y comunican el contenido educativo utilizando el lenguaje verbal. Y el objetivo de este lenguaje verbal es impartir la formación en los adolescentes. En este caso específico, dado el contexto de secundaria, son niños y adolescentes a la luz de la Ley de Infancia y Adolescencia 1098. Este discurso se caracteriza por tener que sufrir una suerte de adaptación al contexto en el cual se están educando los estudiantes, en este caso en el contexto de MUSO. La metodología, si miramos el contexto social, busca las características de este contexto para ser abordado teniendo en cuenta las cualidades propias de este grupo objeto de estudio, en este caso el contexto minero. MUSO es considerada la capital mundial de la minería, bueno, de las gemas, de las piedras verdes que se encuentran acá en Colombia, las esmeraldas. Está localizado a 170 kilómetros de la capital del departamento, que es Tunja, Boyacá. El territorio, antes de la conquista de los españoles, estaba ocupado por una tribu, una raza indígena que eran denominados los musos. En cuanto al contexto educativo, pues es una zona de altos índices de analfabetismo. La mayoría de las personas se dedican a la guaquería, es decir, a la extracción artesanal de las piedras preciosas, de las gemas. En este caso, pues está trabajando en una vereda que se llama Paunita, queda a las afueras, queda más o menos a 15 kilómetros del casco urbano. La institución educativa Nuestra Señora de la Naval es una institución educativa que ofrece educación en sus 3 niveles, en básica, primaria, básica secundaria y educación media. La zona también se presenta trabajos de agricultura, especialmente el cacao, caña de azúcar, en la zona que ya es de influencia de Maripí, municipio cercano. Pero en un 80% el pueblo se sostiene de la minería y mayoritariamente artesanal, extracción de gemas verdes, las tan preciadas esmeraldas. En cuanto a los informantes, son las personas que vienen constituyendo estas vivencias en el contexto de investigación. En este caso, pues, quien les habla, el profesor Diego Ramírez, pues soy quien visita las veredas y está en contacto directo con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, espero se encuentren muy bien. Feliz día para todos. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Nos sentimos muy honradas de participar en este Congreso Nacional de Lectura, Escritura, Investigación y Didáctica organizado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Extensión Académica San Cristóbal. Mi nombre es Sonia Patricia Moreno Hernández y me acompaña mi colega Hilda del Pilar González Becerra. Somos docentes del nivel preescolar y hoy compartimos con ustedes una experiencia que nos permitió repensar cómo los niños se inician en el sistema alfabético, letras que juegan, lectura y escritura en la primera infancia desde una experiencia significativa.
Nació del deseo de transformar las prácticas tradicionales de enseñanza de la lectura y escritura y demostrar que los niños aprenden mejor cuando las letras se descubren jugando, explorando y comunicando con sentido. A continuación, les presento la hoja de ruta que guiará nuestra investigación en este espacio. Este trabajo está estructurado en los siguientes apartados. Iniciaremos con el contexto, donde explicaremos el lugar, el nivel educativo, condiciones en que se desarrolla el proyecto. Seguidamente pasaremos al objetivo que orientó nuestra propuesta. Luego presentaremos las estrategias didácticas implementadas que fueron diseñadas desde una mirada lúdica y participativa. También compartiremos algunos recursos adicionales que enriquecieron la práctica pedagógica y finalmente expondremos los resultados y avances alcanzados y cerraremos entonces con las conclusiones más relevantes de este proyecto. Este proyecto fue realizado en el Colegio Nacionalizado La Presentación en el nivel preescolar, ubicado en el departamento de Boyacá, Colombia. La propuesta se desarrolló bajo la metodología de investigación-acción a lo largo de 2 años de trabajo continuo. Este enfoque nos permitió observar, actuar, reflexionar y ajustar nuestras prácticas educativas y pedagógicas de forma constante. Una de las características fundamentales del proceso fue la participación activa de los docentes, niños y familias, quienes se involucraron como agentes claves del aprendizaje. Esta participación no solo fortaleció los vínculos entre la escuela y el hogar, sino que también generó mayor sentido de pertenencia y compromiso en el desarrollo de la propuesta. Nuestro enfoque se centró en la alfabetización inicial, abordada desde 3 pilares esenciales en la primera infancia: el juego como lenguaje natural del niño, la oralidad como medio de expresión y construcción del pensamiento y la expresión simbólica como una forma de representar su mundo interior. Todo esto nos permitió enseñar estrategias que no solo promueven la lectura y la escritura, sino que también reconocen la voz y el protagonismo infantil. Objetivo general. Promover el acercamiento al código alfabético en la primera infancia a través de experiencias lúdicas y significativas que despierten el gusto por la lectura y la escritura. El objetivo busca propiciar la lectura y la escritura emergente a través del juego, la narración y la exploración sensorial. Favorecer un ambiente afectivo donde el error se asuma como parte del aprendizaje. Asumir el rol docente desde la investigación reflexiva, observando, escuchando y acompañando los procesos individuales de cada niño. Ahora bien, queremos compartir con ustedes algunas de las estrategias didácticas más significativas que implementamos en el marco de esta experiencia bajo el nombre Me acerco al código alfabético. Estas actividades fueron pensadas para que los niños se aproximaran de manera natural y significativa al sistema de lectura y escritura, sin forzar el proceso ni desligarlo de su contexto afectivo, social y lúdico. Entre estas actividades tenemos el rincón de letras, objetos simbólicos, libros viajeros, taller con padres de familia, juegos sonoros y cuentos donde los niños inventan sus propias historias. Otras estrategias que usamos fueron el escribir el nombre de diferentes formas, libros y cuentos sensoriales, juegos de adivinanzas visuales y auditivas, loterías de imagen-palabra, trazos con diferentes elementos en los que trabajaron con arena, con harina, con arroz, el mural colaborativo en donde cada niño participó para elaborar el abecedario y se pegó en la pared. En resumen, estas estrategias didácticas permitieron que los niños se acercaran al código alfabético de forma natural, progresiva y significativa, manteniendo siempre el juego, la emoción y el sentido como ejes del aprendizaje. Más allá de aprender a leer y a escribir, aprendieron a disfrutar, a darle sentido y a ser parte de su mundo todas estas actividades.
Otros recursos que utilizamos durante todo el proceso fueron aprender canciones, la biblioteca infantil, libros y cuentos donde los niños podían manipular, hacer una lectura con una experiencia agradable, emplear variados canales sensoriales para este propósito, juegos de rima, decir palabras y buscar otras palabras que rimen con la palabra que ellos encontraran, estimular la participación de todos los niños, respetando siempre el ritmo y el estilo de aprendizaje. Se usaron recursos tecnológicos y se utilizaron diferentes espacios y recursos y materiales. Bueno, después de mirar esta experiencia de 2 años, pudimos evidenciar transformaciones muy valiosas tanto en los niños como en nosotras las docentes. Algunos de los resultados y avances que encontramos en los niños fueron el reconocimiento progresivo de las letras, sonidos, sílabas, desde experiencias lúdicas, producción de palabras, frases espontáneas con sentido propio, mayor interés, curiosidad y disfrute en las actividades de lectura y escritura, transformaciones naturales y significativas del sistema alfabético. También en los docentes se encontraron algunos avances que fueron la transformación de la mirada sobre el proceso inicial de alfabetización, el empoderamiento como investigadoras reflexivas de la práctica pedagógica, diseños de planeaciones coherentes con los ritmos y etapas del desarrollo infantil, reafirmación del juego y la emoción como ejes del aprendizaje del código escrito. Los resultados de esta experiencia fueron realmente muy significativos, especialmente en el proceso que iniciaron los niños en el código alfabético, ya que los niños comenzaron a reconocer las letras, sonidos, sílabas, a manejar espontáneamente, construyendo palabras propias y comprendiendo que la escritura sirve para comunicar, comprendiendo también que pues esto nos sirve para comunicar lo que pensamos y sentimos. Para las docentes fue un proceso de transformación personal y profesional, ya que aprendimos a mirar el aprendizaje de la lectoescritura desde la sensibilidad y a observar más y a imponer menos, comprendiendo que enseñar a leer y a escribir es acompañar el asombro de descubrir las letras del mundo. Como conclusiones, tenemos que el ingreso al sistema alfabético debe partir del juego y de la exploración, no de la repetición mecánica. El docente es un investigador que se convierte en un mediador sensible, observador y reflexivo. Los ambientes ricos en el lenguaje despiertan curiosidad, creatividad y pensamiento. La lectura y la escritura emergen del deseo de comunicar, no de la copia. Crear ambientes alfabetizadores, lúdicos y afectivos y sensoriales y estimular la participación de todos los niños respetando su ritmo y estilo de aprendizaje. Es importante integrar la literatura, el arte, la tecnología como medios para explorar el lenguaje. Bueno, para finalizar queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por habernos permitido compartir esta experiencia con ustedes. Creemos finalmente que la lectura y la escritura en la primera infancia no son procesos que se enseñan desde la prisa, sino que se cultivan con amor, con el juego, con la escucha y la presencia. Esta experiencia realmente nos recordó que el aula es un laboratorio de vida y que como maestras tenemos la posibilidad y responsabilidad de sembrar en los niños no solo letras, sino sentidos, vínculos y memorias que los acompañen para siempre. Gracias al Congreso por brindarnos este espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje colectivo. Un gusto. Mi nombre es Yanis Dalia Uribe Correa, estudiante de doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del país Venezuela. Participo en este Congreso Nacional de Lectura, Escritura, Investigación y Didáctica con la ponencia puesta en marcha del programa Maestros Forjando Tecnología como Camino para la Apropiación de Pedagogía con uso de las TIC en la Institución Educativa Juan 23 de Padua, Herveo, Tolima, desarrollado en el 2013 como proyecto de grado de maestría. Este estudio
tuvo como objetivo principal establecer la relación existente entre la puesta en marcha del programa Maestro Forjando Tecnología para el manejo adecuado de los recursos TIC y su grado de apropiación para beneficio profesional y personal del grupo de docentes. Como metodología de trabajo se desarrolló una investigación cuantitativa de diseño no experimental y de tipo correlacional. Se realizó a un grupo de 34 docentes. Después de desarrollado el programa, se pudo evidenciar que efectivamente los docentes adquirieron mayor seguridad en su práctica docente, que sí utilizaron las herramientas TIC y sí las aplicaron en la medida en que sabían manejarlas. Como resultado, se sugiere a nivel institucional que se tomen medidas de capacitación docente y que se incluyan dentro del plan operativo de la institución como respuesta a las medidas tecnológicas del mundo de hoy. El presente trabajo buscaba respuestas frente al grado de aplicación por parte de los docentes de la institución en el uso de las herramientas de tecnología de la información y la comunicación disponibles en ese entonces, su grado de aceptación y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento después de la puesta en marcha de un programa de capacitación docente. El objetivo principal era encontrar la relación que existe entre la capacitación de los docentes, su desempeño en el aula con el uso de las TIC y todo el proceso de formación del estudiante, su progreso, su grado de aceptación, su nivel de competitividad. En cuanto a estudios realizados que nos permitieron tener una visión más amplia respecto al uso de las TIC por parte de los docentes, traemos a colación dos. Un estudio a nivel nacional desarrollado por Natalia Mejía en el 2011, que realizó una investigación de cómo ven los docentes las TIC, percepciones, uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Esta investigación aportó la oportunidad de evidenciar que son comunes muchos aspectos que generan discusión y que, sin importar el contexto, las necesidades, causas y consecuencias del uso de las TIC en el sistema educativo se pueden aplicar a muchas instituciones colombianas. Y a nivel internacional traemos el estudio realizado por Jesús Salinas en la Universidad Abierta de Cataluña en el 2004 en cuanto a su publicación Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria, donde plantea la necesidad de flexibilización de la educación en todos los niveles para mejorar los resultados académicos. Acá podemos evidenciar la necesidad a nivel mundial de que todos los docentes en todos los niveles de enseñanza entraran en ese entonces al mundo de la tecnología para la aplicación del proceso de enseñanza-aprendizaje, y se entiende la educación como un proceso colaborativo. Desde esta mirada ayuda a la investigación en cuanto a la perspectiva desde diversos puntos de vista, metodologías y enfoques. La educación en 2013, como ahora, porque no es mucho lo que ha cambiado en este aspecto, es una educación exigente, cambiante, que debe actualizarse de manera permanente. Los docentes requieren estar dispuestos para el cambio y para estarse actualizando. La inversión de la tecnología debe verse como una necesidad, más no como una opción. Y adicional, hay que responder, el sistema debe responder a las exigencias de los estudiantes. En el Juan 23, el desarrollo de este estudio nos permitió, primero, entender que la apropiación de la tecnología por parte de los docentes permitiría una mejora en los niveles académicos de los estudiantes y de la institución. Adicional, nos permitió concientizar al grupo de docentes de esa necesidad y también de que entendieran y que la institución entendiera como conjunto la importancia del uso adecuado del recurso de las tecnologías de la información. La ley 1341 del 2009 es muy enfática en decir de que es una política de Estado, que la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación
tienen que hacer parte porque en el ejercicio del Estado y de su política y de su cumplimiento debe realizarse. Y la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, en su artículo 4, dice que el Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorezcan la calidad y el mejoramiento de la educación. Ahí obligatoriamente está el uso adecuado de las TIC y la capacitación docente. Dos aspectos muy fundamentales que se unieron y permitieron justificar y ver las bondades del desarrollo de este trabajo. Dentro de las bases teóricas vamos a mencionar tres fundamentales. TIC, como aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y la transformación de la información. Las TIC y la profesión docente, como aquel reconocimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional, donde dicen que la apropiación de las TIC en el desarrollo de la profesión docente debe ser continuo y necesario para mejorar la calidad de la educación. Y el concepto de resultados académicos. ¿A qué nos dice? Que el rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o universitario, y que un estudiante con buen rendimiento académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en todo aquel proceso educativo. En ese entonces hablábamos y se tenía un poco más reducido porque hablábamos de los exámenes que debería rendir a lo largo de el tiempo cursado dentro de una institución. En cuanto a la metodología utilizada, como ya les mencioné en el resumen, fue un diseño no experimental de tipo correlacional y de enfoque cuantitativo. Los instrumentos utilizados para recolección y manejo de la información fue la observación directa, la encuesta y los grupos de enfoque. La población fue un grupo de 34 docentes de la institución educativa Juan 23, de básica primaria, básica secundaria y media, que trabajaban en metodologías diversas: escuela graduada, escuela nueva y posprimaria. El nivel académico de los estudiantes se encontraba entre normalistas, licenciados y magíster principalmente. Dentro de las conclusiones importantes, resultado de este estudio, tenemos 6. La primera, que sí existe evidentemente una relación estrecha entre conocimiento, manejo y uso de las herramientas por parte de los docentes. Segundo, que la implementación de un programa de capacitación sí motiva y fortalece el grado de apropiación del uso de las herramientas por parte de los docentes en su metodología dentro del aula. Tercero, que la motivación de los estudiantes por el aprendizaje es muy influenciada por las herramientas que utiliza el docente en el aula de clase. Esto lo motiva a aprender más y a tener una mejor disposición. Cuarto, es importante que los docentes, o era importante en ese entonces que los docentes se involucraran en el mundo de las nuevas tecnologías para lograr que sus estudiantes tuvieran mejores respuestas ante el aprendizaje. Quinto, que es muy importante que como institución a nivel local, a nivel regional, busquen estrategias para que los docentes conozcan y utilicen las herramientas disponibles. A veces lo importante no es la cantidad, sino el uso que se dé de las herramientas que hayan en ese momento o en esa institución. Y sexto, que también las condiciones de infraestructura, como muchas instituciones, como muchas sedes que conocemos y que seguramente cada uno de ustedes encuentran en sus instituciones, influye de manera significativa en qué tanto podemos apropiarnos de ellos. Las condiciones en todo el país y en todas las instituciones no son las mismas y esas efectivamente también influyen de manera significativa en ese grado de apropiación por parte de los docentes en el uso de su trabajo académico con los estudiantes. Como resultado de este estudio surgieron unas recomendaciones bien importantes. La primera, que era necesario continuar con el programa Maestros Forjando Tecnología como camino para la apropiación de la pedagogía
con el uso de las TIC, incluyendo dentro del plan operativo institucional durante cada año. Segundo, crear grupos de apoyo, donde los docentes que tuvieran mejor y mayor manejo de esas herramientas hicieran grupos de apoyo con los docentes que no lo hacían, de tal manera que pudieran en un compartir de saberes pues fortalecer el desempeño de todos. Tercero, incluir a nivel institucional el manejo de proyectos transversales con el uso y apoyo de las tecnologías, de tal manera que ahí se motivaran a los estudiantes y mejoráramos el rendimiento académico. Cuarto, hacer un trabajo de concientización desde coordinación académica, donde se mostrara a toda la institución, a todo el colectivo de la institución, las ventajas de hacer el uso adecuado de las herramientas TIC en las diferentes áreas del conocimiento, y de esta manera pues fortalecer el trabajo, fortalecer la motivación de los estudiantes y de igual manera pues como ese reconocimiento a que si sabemos lo que estamos enseñando, pues vamos a estar más seguros y vamos a trabajar muchísimo mejor. Quinto, en las áreas, en los grupos de trabajo ya establecidos en la institución, realizar talleres de conocimiento y aplicación de software para las diferentes áreas. Y como último, gestionar por parte de las directivas institucionales el mejoramiento en cuanto a infraestructura y a dotación de las diferentes sedes de la institución, de tal manera que pudiera ser más equitativo el trabajo de todos y que el uso de las herramientas realmente fuera efectivo y pudiera ser, digamos que por parte de todo el equipo docente y en beneficio de toda la institución educativa. De esta manera, pues espero que les haya gustado y que haya sido de su agrado el trabajo de grado que desarrollé durante mi maestría. Muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo para todos, a los asistentes y ponentes a este Congreso Nacional de Lectura, Escritura, Investigación y Didáctica Ley de la región Santander. Mi nombre es Yudiyomarle Cortés Cadena. Actualmente soy docente del área de Ciencias Naturales en el municipio de Florencia y estudiante al doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Mi ponencia lleva por título Comprensión lectora en estudiantes de secundaria, una revisión de causas y desafíos en la era de la sobreestimulación digital. En la actualidad, en los niveles de secundaria de la mayoría de las instituciones, se ha venido incrementando una creciente preocupación debido a la disminución evidente y sobre todo sostenida de la comprensión lectora en los estudiantes, independientemente de cuál sea el área o la asignatura en la que ellos trabajan. Digamos que no es solo que los estudiantes estén leyendo menos, sino que la atención que ellos evidencian con referente a los textos o a los archivos que ellos leen, pues se evidencia una aparente atención fragmentada o comprensión fragmentada. En nuestra investigación, digamos que planteamos la hipótesis de que el trabajo que los estudiantes están realizando, se ve emergido por una sobreestimulación digital. Digamos que es como la era en la que ellos están viviendo y digamos que esa sobreestimulación digital a través de las inteligencias y de las plataformas pues hacen que la atención, en este caso sostenida de ellos, vaya disminuyendo. Teniendo en cuenta que también la producción excesiva de contenido poco profundo, que son mucho más cortos, en los cuales no pueden profundizar y que digamos están en todos estos medios digitales, pues como que ellos absorben de una manera más efímera o más básica también los contenidos temáticos.
Entonces, digamos que genera de cierta manera apatía a textos que pueden ser mucho más extensos y digamos que se inclinan hacia contenidos mucho más resumidos y poco profundos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo de esta ponencia es básicamente doble. Primero, poder sintetizar evidencias con respecto a, digamos, a la disminución que se ve actualmente o que se ha venido incrementando con relación a la comprensión lectora en los estudiantes. Y dos, proponer una ruta adecuada, que sea simple para que pueda ser aplicada dentro de las aulas y mejorar en ese sentido el tema de la comprensión lectora independientemente de la asignatura en la que ellos la trabajen. Con relación a las causas claves que permiten el deterioro de la comprensión lectora, existen tres fuerzas principales que actúan en conjunto. La primera está relacionada con el refuerzo de manera intermitente. Digamos, es como la arquitectura de estas plataformas digitales que generan notificaciones y desplazamientos de manera muy continuas y pues de cierta manera fomenta o obliga a los estudiantes a que estén en una constante búsqueda de novedades o de innovaciones. Y eso lo que hacen es que de cierta manera acorta la persistencia atencional en ellos. La dos, o en segunda medida, los formatos mucho más cortos o que son breves, que se encuentran en la mayoría de las plataformas como los Reels o los Shorts, que son informaciones breves o cortas. Entonces, lo que hace es que pues entran en cambio constante del foco que ellos deben tener y de cierta manera pues favorece a un procesamiento bastante superficial que digamos no sostiene ideas complejas o ideas mucho más profundas, sino que quizás un poco ambiguas. Y en tercera medida, o la tercera razón, pues tiene que ver con la carga cognitiva. Digamos que con tanto cambio de tareas o que la memoria de trabajo para ellos se centra o se siente de manera saturada, pues cuesta que ellos puedan tener la capacidad de integrar párrafos, mantener coherencia en las, digamos, globales de los textos, construir inferencias como puentes de la información. Y pues también es importante en este caso recalcar que hablamos de asociaciones consistentes, no de casualidades simplistas. Es decir, hábitos de estudio y mediación docente sería, digamos, una estrategia que puede mitigar o, en su defecto, agravar estos efectos. Con relación al contexto, la literatura con adolescentes nos muestra dos patrones principales. El primero, que entre más relación o asociación, digamos, estén ellos o en contacto con las redes, esto implica directamente con menor atención asociada o sostenida. Y también, en el caso 2, pues como el consumo mayormente por formatos, digamos que sean fragmentadas o cortos, pues genera de cierta manera una peor macroestructura y poco coherencia. Por lo que digamos que para estos casos, cuando se implementan, por ejemplo, intervenciones entre 4 a 6 semanas de manera pues experimental, digamos con lecturas guiadas, estableciendo pausas como de recapitulación de los textos, recuperación activa de 1 a 2 minutos de los mismos. Además, cuando se establecen normas claras, digamos que sobre notificaciones durante la lectura, se arrojan resultados que suelen ser, digamos que encaminados a mejorar la comprensión lectora. Entonces se observan mejoras post en las inferencias y coherencias con la comprensión de las lecturas. En el caso específico del Caquetá, digamos que la distribución digital se combina con, de cierta manera, una conectividad irregular, pues por las zonas alejadas, pero pues digamos que las bibliotecas también ya digamos cuentan con espacios bastante limitados y menor mediación docente en algunos centros.
Pues en esta realidad o bajo este contexto, pues esa combinación de cierta manera produce una doble brecha, ¿sí? Pues que lo que hace es incrementar un poco la dificultad para consolidar una comunidad, digamos, mayormente lectora en estas edades juveniles. Dentro de las estrategias que se proponen pues para mitigar estas situaciones de disminución de comprensión lectora, digamos que se aborda a través de un número de semanas que se consideran, digamos, importantes para que se puedan arrojar los resultados. Entonces, en la primera semana se recomienda aplicar un pretexto, ¿cierto? Digamos que de comprensión y una breve encuesta o consulta de esos hábitos digitales que tienen los estudiantes. Es como de cierta manera saber, ¿cierto? Digamos, a qué están acostumbrados esos estudiantes y a través de esa información acordar con ellos ciertas normas de notificaciones durante las secciones de lectura, es decir, de cierta manera desde que se inicia el proceso, como regular o estructurar cuáles son las normas y cuáles son los entregables para poder evidenciar el avance en el proceso de lectura. Por ejemplo, modo avión o dispositivos fuera de la mesa, en ese caso, es decir, cero conectividad en el momento de la lectura. Para la semana 2 hasta, digamos, la semana 5, se propone trabajar textos de 900 a 1200 palabras más o menos, pues con pausas, ¿cierto? Que estas pausas permitan de cierta manera con el docente guiados a hacer una recapitulación de cierta manera que ya están previamente planificadas después de cada una de las secciones de la lectura. Pedir una recuperación activa de 1 o 2 minutos, ya sea libre, recuerdo, o con preguntas de manera literales al texto. De cierta manera, esto va a permitir hacer de cierta manera una inferencia y una crítica de parte de los estudiantes en el proceso que llevan de lectura. La idea es que en estas semanas, el docente de cierta manera modela, de cierta manera infiere en cómo se debe verificar la comprensión y cómo se repara una pérdida del hilo, es decir, como que de acuerdo al avance que lleve el estudiante, si consigue tener una conexión con el texto el que lleva o si se ha perdido el hilo de la lectura y cómo se debe pues recapitular en el caso de que se haya perdido. Otra estrategia súper importante es tratar de alternar los tipos de textos para evitar la monotonía en el caso de la lectura y pues mantener un desafío de cierta manera cognitivo sin saturar. Y súper importante pues que los tipos de textos también sean pues de interés o con información de interés de los lectores y los estudiantes. Para la semana 6, digamos que se recomienda realizar ya un trabajo post, digamos, la lectura, ¿no? Y realizar de cierta manera un nuevo texto, ¿sí? Como se hizo o se propuso en la primera semana, pero en este caso ya no es pre, sino post. Y en este se pretende pues como recoger información breve, que sea reflexiva, ¿cierto? En cuanto al grupo de lectura, sobre qué les ayudó a concentrarse o, en su defecto, que generó obstaculización en el proceso de lectura. Y de cierta manera, con estos resultados, al docente le va a permitir ajustar la secuencia para volver a iniciar un próximo ciclo de lectura. Digamos que estos resultados serían como indicadores sugeridos, pues que va a permitir calidad en las inferencias, coherencia global en los resúmenes que los estudiantes puedan realizar de los textos estudiados o leídos, y de evidenciar las señales de metacognición, cuando pues esto lo permita, y de cierta manera poder reportar la magnitud de cambio para estimar el efecto de la intervención mediada por el docente.
Concluir, digamos que con relación a la temática de la ponencia, las implicaciones son claras. No se trata de cierta manera prohibir las pantallas o el uso de estas plataformas digitales, sino de mediar y poderle enseñar a los estudiantes de que ellos deben regular la atención y sostener la lectura profunda, digamos con prácticas, resultados concretos y de cierta manera mediables. La ruta, digamos que se sugiere en la metodología de implementación de 6 semanas, pues es simple, muy fácil de replicar. Conviene, digamos, cuidarla atendiendo pues a los mediadores, como hábitos de estudio, mediación de parte del docente y las normas de notificaciones o de los resultados esperados. Que obviamente esta metodología puede ser aplicada en cualquiera de las áreas del conocimiento. Con relación a la propuesta para el año 2025-2026, es validar en este caso como el protocolo ciclos cortos de lectura, es decir, lo máximo a las 6 semanas que se sugieren, y por supuesto utilizar instrumentos que sean sencillos, ¿sí? Que evidencien, por ejemplo, prueba de comprensión, que el docente pueda evaluar mediante rúbricas e incluso registro de interrupciones en cada uno de los ciclos de lectura, y compartir resultados para ajustar en la red, ¿sí? Muchos resultados obtenidos. Cierro con una invitación. Si alguien desea implementar pues este ciclo en su contexto, en su realidad educativa, con sus estudiantes, pues con mucho gusto podemos intercambiar materiales y pues comparar aprendizajes para poder pues mejorar esta estrategia. Muchas gracias.